Así es que llana y sencillamente él dijo, pues no hay ningún problema, yo voy a bregar con la situación. Entonces él le dice a ellos, ¿cómo ustedes creen que la podemos resolver? Le dice, obliga a renunciar a los dos. Obliga a renunciar al Papa de Francia y obliga a renunciar al Papa de Roma. Desde luego, como el que está cerca de él es Benito, que está en Francia, él inmediatamente le dice a Benito que debe renunciar. Y Benito le dijo que no. Obviamente se está viendo la estrategia. Si el Papa acepta que el emperador le pida la renuncia y él le renuncia, está delegándole ¿qué? La autoridad religiosa al emperador. Y él dice, no, ¿cómo que tú vas a venir a mandar aquí si nosotros hemos mandado por tantos siglos? No voy a renunciar nada. Claro, como no hay una alternativa, o por lo menos esa no resolvía el problema, entonces se recurre a un concepto que ya se había traído, pero no se había utilizado, que era la reforma conciliar. ¿Qué es la reforma conciliar? La reforma conciliar es entender que la vida de la Iglesia se había regido como resultado de un concilio, el concilio de Nicea. O sea, la Iglesia cobró fuerza, cobró autoridad como resultado del concilio de Nicea. Y en Nicea, llana y sencillamente, no se nombró ningún papa, sino que en Nicea los obispos en sus regiones, cada cual dirigía la vida de la Iglesia, y lo único que se les denominaba como católico, o lo único que implicaba la palabra católico, era que yo soy obispo de X lugar, tú eres obispo de X lugar, pero representamos la misma fe, al mismo Señor y el mismo bautismo. Por lo tanto, somos universales en el pensamiento teológico. Y la misma interpretación. Pero teníamos la misma experiencia, la misma interpretación y todo. Pero yo no mandaba más que tú, ni tú mandabas más que yo, simplemente, si habían cosas que resolver, nos citábamos todos los obispos, nos poníamos de acuerdo y tomábamos la decisión. Claro, esto venía como consecuencia de la decisión del primer concilio de la Iglesia, que fue el de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén no había papa y Pedro estaba allí. Pero sin embargo, Pedro fungió en el concilio de Jerusalén no como papa, fungió como testigo. ¿Y cómo le dicen papa? Por papá. Por papá, en un sentido político. Entonces, fíjense qué interesante. Sí, Pedro estuvo en el primer concilio de Jerusalén, pero quien lee la historia bíblica descubre que Pedro estuvo en el concilio de Jerusalén como testigo, no como papa. Y cuando se tomó la decisión, note bien que la tomaron los 12. Y la decisión que tomaron, ellos dicen en el libro de los Hechos, porque ha convenido a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, fue una decisión conciliar, no papal. Entonces, desde luego, como hay dos papas ahora en el siglo XIV, y hay que buscar la forma de manejar este problema, y ahora pasamos al siglo XV y todavía están los dos papas, entonces surge de nuevo ese pensamiento, ¿y por qué no volver? ¿Por qué no volver a lo que nos hizo tanto bien? Que fue que un movimiento conciliar dirigiera la vida de la Iglesia. Desde luego, esto empezó a emerger, y el pueblo seguía haciendo sus protestas ante el papado, ante la Iglesia, y desde luego quienes representaron al pueblo, en este caso fueron los eruditos universitarios, que dada la circunstancia en que no pudieron bregar con el rey para tener éxito en sus gestiones, pues
entonces se unieron a los franciscanos. ¿Se acuerda que los franciscanos estaban en las universidades? Y los franciscanos eran personas tenidas por dignas, porque como ellos habían hecho votos de pobreza, la iglesia los veía como personas dignas, como personas honradas, como personas que tenían compromiso real y auténtico con la fe. Cuando las universidades reclutan a los franciscanos que estaban allí, desde luego, estos descubrieron que realmente el Papa de Roma no siempre tuvo las prerrogativas que ahora alegaba tener. Porque la cuestión del Papa, no sé si ustedes la recuerdan, del Papa de Roma, vino como resultado de que el dirigente de la iglesia, el obispo de la iglesia de Roma en aquel momento, era el líder prominente. Y como él era el líder prominente y Roma era la segunda sede del Imperio Romano, acá en Occidente, en Europa Occidental, pues obviamente, ¿quién mejor que el líder espiritual de la iglesia de Roma para emerger como líder unificador de todas las iglesias de Europa Occidental, dado el caso que en Europa Oriental, Macarile del Oriente? Entonces, fíjese lo interesante de todo esto. Ellos empiezan a decir, pero ven acá, ¿y de dónde salió que el Papa ahora tiene tanto poder? Si eso nunca fue así. La iglesia en principio decidía de manera congregacional, a manera de asamblea. El segundo concilio de la iglesia, que fue el de Nicea, más autoridad tuvo Constantino. Exacto. Más decidió Constantino como emperador dentro de ese concilio que la iglesia, que él mismo por su cuenta puso notas al credo, le hizo notas al cáncer. Entonces, desde luego, ya con este gusanito que empieza a despertarse de reforma en medio de la iglesia, esta reforma empezó a contemplar la posibilidad de eliminar la autoridad excesiva de los papas. Ajá. Bueno, fíjate, ellos eran religiosos, estaban los franciscanos ahí, la universidad la crea la iglesia. Lo que pasa es que hay un vacío, hay dos papas, uno en Francia y otro en Roma. Ninguno es respetado, porque los dos están corrompidos. Entonces, el pueblo, obviamente, ¿qué le queda? Al pueblo lo que le queda es el mundo erudito. Los eruditos que ven el problema, los eruditos que ven la situación y se convierten en los reformadores conciliares. Claro, como ellos son laicos, entonces hablan ¿con quién? Con los franciscanos. Y los franciscanos dicen, es cierto, tenemos que bregar con este problema, tenemos que manejarlo. Y los franciscanos se unen a ellos. Desde luego, ellos son el poder intelectual y los franciscanos son la punta de lanza para desarrollar ese plan donde se pretende en alguna medida controlar el poder que el Papa ha desarrollado y ha comenzado a tener. ¿Qué te adjudicó? Claro. Quien crea este concepto se llamaba Guillermo de Ockham. Y este Guillermo de Ockham decía que él entendía que la iglesia debía estar representada por un cuerpo conciliar y no por un papa. Él decía, esto no quiere decir que el concilio sea infalible, pero si la iglesia necesita una reforma y si el papa lo impide, entonces este concilio sería el que pudiera pasar por encima del papa. Fíjense que este era un hombre, Guillermo de Ockham era un religioso virtuoso, brillantísimo, que se anticipó al problema, se anticipó a la crisis y dijo, señores, algún día habrá una crisis dentro de la iglesia. Por eso uno ve al Dios de la historia aquí, ¿verdad? Un día va a haber una crisis dentro de la iglesia. Y algún día ustedes como cristianos tendrán que pensar en un movimiento conciliar como lo fue la iglesia al principio en Jerusalén y como lo fue en el cuarto siglo. Porque no pueden permitir ustedes que el Papa tenga toda la autoridad.
porque el Papa puede errar como cualquiera otro.